realizada un poquito después de la fecha que corresponde por razones de agenda de los libros. Pero estamos festejando el Día del Libro, estamos festejando además los 70 años de la Academia Nacional de Letras, y con ese motivo hemos pensado que elegimos este año a Eduardo Galeano como recipiendario de nuestra placa que recuerda el Día del Libro y que honra a quien la recibe, y también, por cierto, a la Academia Nacional, en el sentido de quien recibe también es honrado. La Academia Nacional de Letras instituyó este premio que otorga cada año en ocasión del Día del Libro, hace ya unos 7 años atrás, y la idea que tuvo y sigue manteniendo, por cierto, la Academia en relación a esto, es homenajear al libro en todas sus circunstancias, en todas las instancias relacionadas con la preparación, edición, publicación, lectura y, por supuesto, autoría del libro. Pero no solo homenajear al autor del libro, que es, por cierto, como de cualquier libro, que es, por cierto, el protagonista más importante de ellos, quizá junto al lector de ese mismo libro, sino también homenajear a todos aquellos que de una u otra manera intervienen en la preparación de un libro y que intervienen en el largo proceso que va desde el momento en que un autor entrega su texto, su manuscrito, digamos, a una editorial, a una imprenta, hasta el momento en que ese libro aparece finalmente en las librerías, etc. Es un complejo mundo de gente trabajando de diferente manera en cada una de esas cosas, y hemos querido, como digo, homenajear a todos ellos año tras año. Así, por ejemplo, hemos entregado esta placa que hoy entregamos a Eduardo Galeano, a Nancy Bacelli, a Carlos Pacheiro, a la imprenta Galatea, digamos, a través del hijo de José Pedro Díaz, que además de Berenguer, la casi mítica imprenta Galatea, como digo, que fue tan importante en su momento. Homenajeamos también en esta misma serie a Eber Raviolo como editor importante de nuestro país. Homenajeamos a la propia Biblioteca Nacional en su momento como institución cultural fundamental dentro de la historia cultural de nuestro país. El año pasado, finalmente, elegimos a uno de los oficios que quizá menos conocidos en la historia del libro y en la edición del libro, que es el papel del editor, del corrector de estilo. Y en consecuencia dimos el premio a la señora Magdi Luto, etc. Y hoy toca a don Eduardo Galeano, que de alguna manera en él estamos homenajeando su interés por la cultura latinoamericana, su divulgación y su papel de divulgador de la cultura latinoamericana en todo el mundo prácticamente, el conocimiento que el mundo tiene del país a través de Eduardo Galeano es efectivamente muy importante. Muchas veces uno encuentra por otros lados gente que conoce a Eduardo Galeano, pero muchas veces no conoce bien de dónde viene Eduardo Galeano. Eso habla de alguna manera de su reconocimiento internacional y de su conocimiento por parte de quienes se interesan por este continente. Bien, eso es lo que quería explicarles. Al comienzo voy a dejar la palabra en este momento a nuestro secretario, el profesor Ricardo Pallares, quien va a hacer el elogio de nuestro homenajeado en el día de hoy. Muchas gracias. La verdad es que desearía empezar por elogiar la feliz circunstancia esta y por la alegría de que me haya correspondido, me haya tocado
hacer esta destinación del premio de la Academia Nacional de Letras a Eduardo Galeano. Recuerdo que una circunstancia de azar hizo que lo encontrara casi a las puertas de la Academia, en la esquina misma de la vieja casona, uno de los últimos días del mes de abril pasado. Y allí dialogamos sobre la propuesta que propiciábamos unos cuantos y sobre el carácter de la misma y el motivo, por razón fundamental. Yo había pensado en aquel momento en su condición de cronista de la cultura de América Latina, y Eduardo en la esquina, una esquina que no tenía todavía los fríos del invierno, me dijo: mejor que cronista, explorador. Sea como fuere, desde la crónica y desde la exploración, sin duda alguna, Eduardo Galeano, a través de su rica, vasta obra, está haciendo un registro, una inscripción en el discurso narrativo de los vastos campos y procesos y realidades de la cultura de América Latina. De manera pues que yo me voy a permitir mostrar algunos aspectos de su literatura brevísimamente, de una manera arbitraria. Cuando uno elige, sea cual fuere el creador, esa opción es un arbitrio, una opción, un modo de leer, un modo de seleccionar. Mucho más cuando los creadores tienen una obra numerosa e importante. Pero, por ejemplo, de Memoria del Fuego 2, seleccioné un texto brevísimo, Uruguana, relativo al año 1800, titulado Tierra y Siempre. Frente a la isla de Uruguana, Humboldt conoce a los indios que comen tierra. Todos los años se alza el Orinoco, el padre de los ríos, y durante 2 o 3 meses inunda sus orillas. Mientras dura la creciente, los otomacos comen suave arcilla, apenas endurecida al fuego, y de eso viven. Es tierra pura, comprueba Humboldt, no mezclada con harina de maíz, ni aceite de tortuga, ni grasa de cocodrilo. Así viajan por la vida hacia la muerte estos indios andantes, barro que anda hacia el barro, barro erguido, comiendo la tierra que los comerá. Bien, toda su obra es un denodado esfuerzo, un prolijo registro escriturario que va tejiendo a modo de una luz que nace de ese barro andante para construir la esperanza y la viabilidad de los pueblos y de las realidades de nuestro continente. Pero además el pasaje muestra claramente un aspecto importantísimo en la prosa narrativa de Eduardo Galeano, como es la opción que hace siempre en la construcción literaria por el eje de la contigüidad, de la vecindad, abandona los ejes de la metáfora y de sus complejas surtimbres para situarse en los procesos del desplazamiento del sentido, donde la inteligencia del texto y por lo tanto de su significación asegura una inmediatez que construye una comunidad con el lector.
Esa comunidad básica, sustantiva, es la que asegura no solo la comunicación, sino su ética. Quien apuesta a la construcción de una comunidad parte del respeto inicial y primordial de todo hecho literario verdaderamente tal, que es el apostar, el reconocer y proceder en función de la comunidad, de la lectura y de los lectores, sin lo cual, repito, no hay desde el punto de vista sociológico ni cultural propiamente dicho una literatura en el sentido formal de la palabra. Pero también se ve en este brevísimo texto de 2 breves párrafos toda la figura que acompaña al movimiento narrativo con el desplazamiento de la focalización. Es el narrador el que le cede el foco, el punto de mirada a esta figura evocada de Humboldt y dice: es tierra pura, comprueba Humboldt, no mezclada con harina de maíz, etc. En la diversidad de los puntos de vista, el cambio en las perspectivas del tiempo, la multiplicidad de los que detentan la voz en sus textos muestran, a mi modo de ver, su intenso trabajo, su condición de creador, restringiendo al máximo posible los artilugios propios de otras literaturas y de otros estilos. Bien, y anoté algunas cosas breves, no se asusten, la letra es muy grande y las hojas son pocas. Anoté algunas cosas para no tentarme en la improvisación. Porque este cronista explorador, Eduardo Galeano, es quien da cuenta del continente de los 2 océanos y de los muchos mares, del continente que es verde y frutal, ocre y desértico o cordillerano, lacustre y selvático, el de las 100 culturas, el que habla en español y en sus lenguas nativas, el que construye futuro como el mejor entre las más grandes dificultades. Entonces, hoy importa destacar desde este lugar de la Academia Nacional de Letras que Eduardo Galeano, en sus más de 40 obras, se apega a las raíces y a la lengua española en su variante americana, en su realidad hispanoamericana, porque en ella se fecunda la propia lengua con un amor a veces desamorado que lleva ya entre nosotros más de 500 años, al término de los cuales es esta lengua española una en la diversidad y la segunda de las más habladas en el mundo. De manera pues que Eduardo Galeano, en tanto que explorador de la cultura latinoamericana, se vale, como dije hace un momento, de la escritura y con ella conserva, fija, ahonda su caudal a la manera en que lo hacen con su deriva nuestros grandes ríos y sus recursividades. Pero si explora y registra, si mira, si interpreta y protocoliza con un estatuto suavemente narrativo, si me permiten la expresión, también te marca la cultura, la participa y la consolida, hace evidentes sus territorios
y sus cartografías, en tanto que expresiones humanas y sitios primeros donde se escribió y se seguirá escribiendo la historia inacabable de nuestros pueblos. De manera que la ficcionalidad en la obra de Eduardo Galeano, que es propia de todo hecho literario o realidad segunda, confirma por su apego a los acontecimientos y documentos que en esos lugares entretejidos de valores y de memoria radican las identidades y las fuerzas de la construcción colectiva. Quien recorre, conoce, registra, testimonia y revive, da lugar a una suerte de pequeña epopeya progresiva hecha de textos breves por lo común, con cierto minimalismo, en los que anida y alienta siempre lo trascendente, lo grande, no solo en el sentido colectivo e histórico, sino en el simple sentido de lo humano. Galeano habla, escribe y dice a una Latinoamérica que además es escenario de lucha y de postergación, de carencias, de desvíos y de desvelos, pero también en la zona de su literatura aparece desde la perspectiva de lo hegemónico la América Latina, la pecadora. Por ello es que también habla en forma indirecta e implícita de su redención, de las marcas distintivas de sus otros lenguajes, etnias y singularidades. El registro discursivo procede a una recreación en la que la invención, la imaginería, digamos así, se reduce al mínimo a favor de los personajes y de las fuentes, y lo hace para que no se desnaturalicen los contenidos tan caracterizados propios de nuestras idiosincrasias y peculiaridades. No se nos escapa a quienes somos sus lectores que el discurso de Galeano apuesta a una comunicación cofundante de la comunidad y cofundante de una proximidad fraterna con los lectores. Comunicación sin la cual no hay cambio, ni se construye para el cambio. Sin la cual no hay el salto de chispa que enciende al sentido como una acción significadora, responsable y vivencial. Esa que mancomuna, para lo cual el discurso cuestiona a las hegemonías en procura del sujeto más allá de los objetos. Los procedimientos literarios en la prosa de Galeano están al servicio de los fines y de los propósitos que he enunciado. Hay en ella, por tanto, una congruencia y una autenticidad inapelables. Se destacan, y enumero rápidamente, el contraste como procedimiento, el simbolismo irónico o inocente, la ironía como un látigo fuerte que sacude y desafía el entendimiento, la paradoja, que es un antecedente de las metáforas exploradoras del conocimiento por el desafío que ella supone a la inteligencia y al acto comprensivo. También aparece la enumeración heterogénea, la inversión o conmutación
el final enfático o conclusivo y a veces reticente, la descripción en la que abundan el retrato, la estampa, la silueta, etc., en todas las cuales tiene rigor, espontaneidad y precisión, indiscutible acierto. Y finalmente también recurre con frecuencia al oxímoron o desavenencia opositora entre dos palabras o entre el sentido de dos palabras o de dos términos. Así, la prosa de Eduardo Galeano, lejos de quedarse en la impugnación, da curso a varias formas de la ternura solidaria y comprensiva de lo primordial, a varias formas comprensivas de la inocencia, del entendimiento básico, la imaginación primera de los pueblos y sus gentes, de sus dioses y costumbres, de sus leyendas y sus mitos, de los modos y maneras de vivir, de amar y de sucumbir. Yo no quiero demorarme, entonces diré simplemente que por más de sus 40 libros, por las redes espirituales que ellos han tejido, a las que dan lugar y de las cuales participan en la construcción social y colectiva de Latinoamérica, Eduardo Galeano se ha hecho acreedor, por derechos de su ética y de su escritura, a esta distinción académica, de esta academia que después de 10 años de dura lucha ha abierto sus puertas y sus ventanas para que el aire nuevo y vivificador de la cultura hagan su siembra y recen por la reivindicación del sentimiento y de los valores. Pero además, la academia hace esta distinción a Eduardo Galeano porque en su prosa, tanto como en su persona, hay una actitud de militancia inquebrantable, porque Eduardo Galeano vela, como lo hace su escritura, por la esperanza de los justos. Muchas gracias. Muchas gracias, académico Rosales, por su elogio de nuestro homenajeado del día de hoy. A quien damos la palabra entonces a parte de este momento para que se Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Gracias por tus generosas palabras. Gracias a la Academia por este generoso acto de concederme el premio que se me concede en una sala que lleva un nombre para mí muy importante. Algo así como una marca de destino, que yo esté recibiendo un premio en una sala que lleva el nombre de alguien que fue mi maestro y mi amigo, el más sencillo de los sabios y el más sabio de los sencillos, que fue asesinado por la dictadura militar por su insoportable manía de decir la verdad en un país sometido a pena de silencio o mentira. Y por eso quiero dedicar pequeñas palabritas que voy a leer ahora a la memoria de Julio Castro.
palabritas a las que me refiero se refieren al oficio de escribir. Son una tentativa de explicación de por qué escribo, si es que semejante cosa tiene explicación. A veces creo que sí, a veces creo que no, pero en todo caso es una tentativa de acercarme a la posibilidad de explicarla desde mi punto de vista y a partir de mi propia experiencia. Para empezar, una confesión. Desde que yo era bebé quise ser jugador de fútbol y fui el mejor de los mejores, el número uno, pero solo en sueños mientras dormía. Al despertar no bien caminaba un par de pasos y pateaba alguna piedrita en la vereda, ya confirmaba que el fútbol no era lo mío. Estaba visto, yo no tenía más remedio que probar algún otro oficio. Intenté varios oficios sin suerte, hasta que por fin intenté escribir, a ver si algo salía por las dudas. Y en eso ando. Lo intenté, lo sigo intentando, quisiera escribir para decir más, con menos, y escribir buscando palabras que sean mejores que el silencio, como exigía mi querido Juan Carlos Onetti. No es fácil encontrar esas palabras, las palabras desnudas, las que valen la pena, y por eso escribo varias veces cada frase, cada página, en trabajosa guerra contra la inflación palabraria que en nuestras tierras es más jodida que la inflación monetaria. Intenté y sigo intentando aprender a volar en la oscuridad como los murciélagos en estos tiempos sombríos. Intenté y sigo intentando asumir mi incapacidad de ser neutral y mi incapacidad de ser objetivo, quizás porque me niego a convertirme en objeto indiferente a las pasiones humanas. Intenté y sigo intentando vomitar las mentiras que cada día nos obligan a tragar. Intenté y sigo intentando. Algunas de esas mentiras vienen de lejos, como el proverbio que nos enseña que el hombre es el lobo del hombre. Es mentira. Los lobos no matan a los lobos. Nunca. Nosotros, los humanos, somos los únicos especializados en el exterminio mutuo. Intenté y sigo intentando descubrir, escribiendo, descubrir a las mujeres y a los hombres, la mayoría olvidados o desconocidos, las mujeres y los hombres que han vivido animados por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, más allá de las fronteras del tiempo y de los mapas, porque ellos, esas mujeres, esos hombres, han sido y son mis compatriotas y mis contemporáneos, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido cuando hayan vivido. Intenté y intento, sigo intentando ser tan porfiado como para seguir creyendo, a pesar de todos los pesares, que nosotros, los humanitos, estamos bastante mal hechos, pero todavía no estamos terminados. Intenté
y tengo la esperanza de seguir intentando ser más fuerte que el miedo al error, el miedo al castigo, a la hora de elegir en el eterno combate entre los indignos y los indignados. Lo demás es silencio. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por señalarlo. Vamos a proceder a entregar la placa que recuerda este acto. La placa ha sido elaborada por el artista Francisco Matos, que es una réplica